Bien, nosotros somos el equipo, buenas noches, somos el equipo conformado por Díaz Borja Stalin, Duarte Acosta Richard, Franco Salazar Brigitte y Vargas, Vargas Jacome Verónica. Somos estudiantes de primer semestre de la carrera de licenciatura en Derecho, modalidad online, y vamos a hacer la exposición con respecto a la asignatura de Historia y Filosofía del Derecho con el tema Justicia y Derecho Natural. Bien, el objetivo es definir a la justicia como derecho natural y su importancia para mantener la armonía en la sociedad. Cuando hablamos de la justicia como derecho natural, como lo sabemos, el derecho natural es aquel que son inherentes al hombre, que están desde el momento de su nacimiento. Entre ellos tenemos el derecho a la vida, el derecho a la libertad, entre otros. Esto es lo que hace referencia el derecho natural. Dentro de este derecho natural tenemos lo que es la justicia. Como sabemos, uno de los principales postulados del derecho es dar a cada quien lo suyo. Esto nos hace referencia a este principio que es la justicia. También se lo conoce como iusnaturalismo. ¿Por qué? Porque dice que el ser humano es la razón del derecho. No puede existir derecho mientras no exista el ser humano. El derecho parte del razonamiento humano. Como les decía hace un momento, el derecho, no puede existir derecho sin el ser humano. Vamos a ver ya un poco más adelante las posturas de distintos autores. Las doctrinas clásicas del derecho natural. El fundamento del derecho es absoluto, permanente y universal. Como se los decía al principio, derecho natural son los derechos irrenunciables que tienen las personas por el simple hecho de ser seres humanos. Muchas veces se los interpreta con la parte dogmática de la religión, como lo sabemos, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a no matar. También se lo interpreta de esta manera. El estado de la naturaleza, libertad e independencia. Todo ser humano, por el simple hecho de ser un ser, tiene derecho a la libertad e independencia. No es necesario que esté escrita en ninguna norma o en ningún estatuto. El ser humano desde el momento de su nacimiento tiene su derecho a la libertad. El contrato social. El ser humano es un ente social y por ende tiene sus derechos. El derecho natural podría ser descubierto por la razón humana. Como les decía, por el simple hecho de ser un ser humano, tiene derechos. Los derechos naturales, por ser naturales, eran conforme a la justicia. Desde allí se origina lo que es la historia del derecho, desde lo esencial, desde los principales derechos que tenían los seres humanos desde la edad muy antigua. Y vamos a ver distintas teorías en cuanto a la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? Lo vamos a ver según Hugo Gottrio, Thomas Hobbes, Samuel Pufendorf, Juan Jacobo Rousseau y Emmanuel Kant. Hugo Gottrio me dice, nacido en Holanda en 1583 a 1645, la característica del ser humano, del ser racional, es la propensión a vivir en sociedad. Es decir, el ser humano no puede existir indistintamente o no puede sobrevivir indistintamente aislado de sus semejantes. El ser humano es un ser social por naturaleza. Thomas Hobbes
nacido en Inglaterra en 1588 hasta el año 1679. El carácter distintivo del ser humano es su egoísmo absoluto. En base a esta premisa podemos mencionar que era necesario establecer normas de convivencia entre los seres humanos, que sabemos los seres humanos son seres racionales, pero para evitar que se produzcan estos conflictos entre ellos, era necesario normar las relaciones y el comportamiento del hombre. Desde ahí inicia lo que es el derecho. Samuel Pufendorf, nacido en Alemania en 1632 y su muerte fue en 1694. El hombre es egoísta y no está exento de agresividad y maldad, pero posee un impulso comunitario. Es decir, no todas, siempre las personas van a buscar su conveniencia. A veces hay seres humanos que realizan maldad o actos que no están acordes a derecho para buscar beneficio propio. Y Juan Jacobo Rousseau, nació en Ginebra en 1712 hasta 1778. El individuo es anterior a la sociedad y cuando vivía en estado de naturaleza era bueno y feliz, pero cambió cuando apareció la civilización. Podemos decir que el hombre cuando vivía en los clanes como eran llamados, eran nómadas, el hombre no buscaba o no tuvo esa malicia. ¿Por qué? Porque no existía la propiedad privada, no existía lo que eran los bienes. Entonces ellos simplemente existían y vivían del diario, no buscaban hacerle daño a los demás. Esto así cambió cuando en el momento apareció la propiedad privada, el hombre comenzó a vivir dentro de una civilización, entonces ya se dieron lo que eran eh, las, eh, los intereses particulares de cada uno, la lucha de poderes, y es allí donde eh, el hombre cambió su esencia. Immanuel Kant, nacido en Alemania en 1724 a 1809. El pensar y la razón son propias del ser humano. Se considera en tanto un ser libre y racional. Una de las premisas principales de lo que es el derecho natural. El ser humano es un ser libre que tiene derecho a su libre albedrío, pero esto no quiere decir que puede hacer lo que él quiera. Siempre tiene que respetar los espacios a las demás personas. Continúa mi compañero. Bueno, buenas noches. Me tocó hablar del derecho natural y su evolución. Bueno, como el compañero dijo, el derecho natural tiene el origen, bueno, radica en lo natural. Y según el origen del derecho natural, radica en el pensamiento de los filósofos y juristas del mundo antiguo. Creen que el comportamiento humano tiene reglas basadas en estándares objetivos y eternos. Hablemos del derecho natural. Es un derecho que siempre ha estado, está y va a estar. No se puede eliminar, es un derecho que es de nosotros, es un derecho que muchos creen que, bueno, como su palabra es natural, es del humano, fue mandado por dioses, por el universo, por la creencia humana, pero siempre van a estar. Vamos a proseguir con la evolución del derecho natural. El derecho natural se puede decir que ha cambiado con el pasar de los años, de los siglos, porque ahora el derecho natural ya forma parte o se fusiona un poco con el derecho positivo, el derecho escrito, el derecho que es ley. Por ejemplo, en muchos países
en la mayoría se puede decir. Se utiliza mucho lo que son los derechos humanos, y eso tiene que ver bastante con el derecho natural. Como el compañero antes decía, derecho natural, por ejemplo, el derecho a la libertad, el derecho a la vida. Esos derechos hoy en día ya se encuentran incluidos incluso en constituciones. Por ejemplo, el derecho a la libre expresión. Todos nacemos para ser libres, todos nacemos para opinar, todos nacemos para sentirnos que somos parte del universo, parte del mundo. Entonces, ya el derecho se puede decir que ha evolucionado y seguirá evolucionando y seguirá cambiando. Y seguirá entrando en las leyes, en los derechos positivos, en la ley escrita. Esa es mi intervención, compañero. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar de justicia y el derecho natural. Dentro del punto de vista objetivo, el derecho es el conjunto de normas y reglas de conducta que tiene por finalidad buscar la convivencia del hombre en sociedad y en las cuales se puede incluir una serie de limitaciones para el accionar del individuo en la sociedad. Estas normas, dentro del punto de vista objetivo, son obligatorias y viables para que sea posible la convivencia social. En este pasaje de la Ética Nicochea, Aristóteles empieza por establecer una distinción en el interior de la propia justicia política entre dos especies de justicia, una natural y otra legal. Es natural la justicia que tiene la misma fuerza en todos los lugares y no depende de esta o de aquella opinión. Legal es la justicia que puede originarse indiferentemente aquí o allí, pero que una vez establecida se impone. Hecha esta primera distinción, Aristóteles propone algunas consideraciones sobre el derecho natural. En el parecer de algunos, toda prescripción de orden jurídico pertenece a la llamada justicia legal. Pertenece a la justicia legal por el simple hecho de que la propia idea de natural remite a un carácter necesariamente inmutable y variable. Eso deriva del hecho comúnmente admitido de que el derecho positivo es susceptible de sufrir variaciones. Pero para Aristóteles, tales aserciones no son de toda verdaderas. El derecho no es esencialmente variable, pues entre los dioses, por ejemplo, la justicia es en sí misma inmutable. Entre nosotros, en nuestro mundo, hay espacio para algo así como lo justo, natural, aunque susceptible de sufrir cambios. Sin embargo, es posible distinguir entre lo que es natural y lo que no es natural. Y entre las cosas que están sujetas a variación, se puede observar cuáles de ellas son naturales y cuáles por ley o convención, consideración que se ilustra inmediatamente a la capacidad de ser ambidestros. Así que tanto una de como otras son susceptibles de sufrir variaciones. Ni las reglas de derecho que descansan en la convención y en la convivencia, ni las que se fundan en la naturaleza, pero dependen de los hombres, son las mismas en todos los lugares, y en la medida en que la propia Constitución tampoco existe por naturaleza. Sin embargo, Aristóteles sigue una sola constitución, que es todos los lugares la mejor. Hasta ahí mi intervención, compañeros. Como les decía, como conclusión final, tenemos que la justicia, como parte del derecho natural, ha existido y siempre existirá. Es necesario que como estudiantes de derecho aprendamos a identificar una norma, que toda norma tiene que basarse o tiene que partir del derecho natural, porque es el derecho al cual los seres humanos no podemos renunciar y siempre van a estar allí. Es necesario que, como se sepa dentro de la legislación, que no puede o no debe
existir una no concordancia entre lo que es el derecho positivo y lo que es el derecho natural. Siempre tienen que estar a la par, porque recordemos que el derecho natural es la esencia propia del ser humano. No puede existir una norma que trasgreda estos derechos del ser humano. Bien, eso es con respecto a lo que es la conclusión final. Muchas gracias.